Ok, listo, Calixto. Ok, Maguey, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones de la tierra. El Señor les bendiga. Congregación Mesiánica Dulam. Bendiciones a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Gracias por todos los que están suscritos al canal y se siguen suscribiendo más, muy bien. Pero no solo se suscriba, dele manita arriba, compártelo para que sea de bendición a otras personas. Entonces, vámonos directamente a otra poderosa semilla de la palabra del Eterno, que nos va a hablar acerca de un tema muy poderoso y de bendición para nuestras almas, para nuestras vidas. Vamos a hablar de acerca de cómo se dan las circunstancias en la vida del ser humano cuando es acusado por el diablo. Lo que pasa en este tribunal. ¿Ok? Hay un tribunal, hay un fiscal que acusa, hay un juez y hay un abogado. Este es un tribunal, pero este es un tribunal de verdadera justicia, no es un tribunal corrupto, es un tribunal donde se hace verdadero derecho, verdadera justicia. Entonces, vamos a ver esta enseñanza, puede usted ponerle como título si quieren, el juez, el fiscal y el abogado. El juez, el fiscal y el abogado. ¿Ok? Bien. Entonces, de esto consta un tribunal de justicia. ¿Ok? De esto consta una institución donde se va a realizar justicia y para eso tienen que haber estos personajes ahí en este lugar. Bien, así es en el mundo espiritual. Es lo mismo, como es en lo natural, es en lo espiritual. Aquí hay un juez que va a juzgar la causa, hay un fiscal que va a estar acusando a la persona, hay un abogado que va a defender, va a estar dando sus comentarios, va a estar abogando a favor del acusado, y pues el acusado va a estar ahí esperando que cómo va a resultar este juicio, a su favor o en contra. No hay de otra. Entonces, vámonos directamente a la palabra para ver que hay un juez y este juez es el juez llamado Yahweh. Amén. Para saber quién es el juez, váyase usted a ver el libro de Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Y vamos a ver en Jeremías 25 el versículo 31. Jeremías 25 y el versículo 31 dice así. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. ¿Quién es el juez? De toda carne. Él es el juez de toda carne, es Yahweh. Entonces, estamos viendo aquí que hay un juez que va a juzgar a toda carne. Dice, entregará a los impíos a espada, dice Yahweh. Entonces, hemos establecido que el juez de toda carne, el juez de toda la humanidad es Yahweh. ¿Ok? Y Él es un juez justo. En el Salmo 7, el capítulo 11, el Salmo 7, el versículo 11, dice así. Salmo 7, versículo 11 dice, Elohim es juez justo, y Elohim está airado contra el impío todos los días. Elohim es juez justo. Estamos viendo que hay un juez que juzga a toda carne, a toda la humanidad. Y estamos viendo que este juez no es un juez parcial, él es un juez justo. Amén. Él va a juzgar conforme a la justicia verdadera.
Entonces, el juez de toda la tierra es Yahweh. Ya establecimos que hay un juez. Como aquí en lo natural, allá en lo espiritual hay un juez. Y ese juez es Yahweh, el juez de toda la tierra, el juez de toda carne, el juez que juzga con justicia. Ok. Pero también sabemos que hay no solo un juez, sino hay un fiscal. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el que se encarga de recabar pruebas contra alguien que ha sido acusado. ¿Ok? Es el encargado de procurar que esa persona que se considera que está siendo acusado vaya a la cárcel, vaya a la prisión. El fiscal quiere que se le dé una sentencia fuerte, dura. Los fiscales, la mayoría de los fiscales son personas que son muy duros. Hay otros que son crueles. No nada más duros, sino crueles. Porque el fiscal va a estar fuerte, tratando por todos los medios de que esa persona que está siendo acusada, el fiscal quiere demostrar que es culpable y que le merece la pena, la sentencia, merece la prisión, la cárcel, o merece, como antes que había pena de muerte, la muerte. Aún en algunos lugares de Estados Unidos hay pena de muerte, en otros países también, en algunos otros países. Pero el fiscal es el que está acusando, es el acusador. Vamos a ver dónde está este fiscal acusador. Váyase usted a ver el libro de Zacarías, capítulo 3. Vamos a conocer, ya conocimos que Yahweh es el juez justo, ¿verdad? Es el juez de toda carne y es el juez de toda la tierra. Ahora vamos a ver quién es este fiscal. Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es el fiscal acusador. Satanás es el encargado de ir a acusar a los hijos del Eterno delante de él, delante del juez. Por eso se le conoce al diablo como el acusador de los hermanos. Entonces, ya vimos ahora que el acusador es Satanás, los espíritus malignos, los demonios. ¿Sí? Y van a ir a acusar delante del Padre, delante del juez justo que es Yahweh, van a ir a acusar a todos aquellos hijos del Eterno que han desviado su camino o que han hecho cosas que no le agradan al Eterno, que han pecado. Él es el acusador y por todos los medios va a tratar de que el juez dé una sentencia negativa, una sentencia dura al acusado. Es decir, que lo entregue en sus manos, en las manos del fiscal, para que lo lleven a la cárcel y tenerlo encerrado ahí como mínimo, o para darle sentencia de muerte. ¿Me está entendiendo? Por eso van con el juez. El juez es Yahweh y él es el que decide quién muere y quién no. Él es el que va a decidir si la sentencia va a ser buena o va a ser mala para el acusado. Ya conocimos entonces, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ok? Estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces ya tenemos un juez que es Yahweh, un fiscal que es el diablo, el acusador Satanás. ¿Qué hace falta ahora? El abogado. Gracias sean dadas a Yahweh por Yeshua HaMashiach, que es nuestro abogado. Vamos a conocer a este abogado. ¿En dónde se encuentra este abogado? Vamos a ver. Vemos ahora
En la primera carta de Juan, la primera epístola, la primera carta de Juan, del apóstol Juan, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua Hamashiach, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces ya tenemos al juez, que es Yahweh, el fiscal, que es Satanás, y el abogado, que es Yeshua Hamashiach. ¿Verdad? Entonces ya tenemos aquí un tribunal de justicia. El diablo, el fiscal, va a buscar de todas las maneras y de todos los modos, va a buscar pruebas para ir a inculparte delante del juez. Él está atento. Él está rondando. Él está viendo tus movimientos. Él está viendo lo que haces, lo que hablas, cómo actúas. Él está viendo si eres fiel o no eres fiel al Señor. Porque Él está buscando una rendija. Él está buscando que se abra la puerta. Él está buscando que tú caigas. Te va a poner la carnada. Te va a hacer que peques de pensamiento, palabra y obra. Va a buscar todos los medios. ¿Sí? ¿A qué me refiero con todos los medios? Tentaciones, pruebas, situaciones difíciles. Las circunstancias que te rodean. Va a buscar que tú blasfemes, que tú reniegues contra el Señor, como lo hizo con Job, buscando que renegara Job, que blasfemara. Te va a presentar el dulce para que caigas. ¿Sí? Va a permitir él que a veces el enemigo permite, no se te opone, permite que tú estés cómodo. Es decir, que tú tengas cierta, aunque andes en pecado y en maldad, que tú tengas cierta, entre comillas, libertad. No te ataca luego. No te acusa luego. Te deja que peques, te puede poner dinero para que tú te desvíes, para que pongas los ojos en el dinero, ¿verdad? Y en lo que más le gusta a la gente, en lo que más quiere, el sexo de todo tipo, ¿verdad? Es lo que se está moviendo ahorita en la tierra, pero mire, usted va a verlo por todos lados. ¿Sí? Porque acuérdense que esa es la manera como el diablo pervierte todas las generaciones y pervierte todo lo que hay. Eso es lo que da el traste con la vida de las familias. Por eso hay situaciones de divorcios, pleitos, etcétera. Salen las familias, las generaciones salen contaminadas por el pecado y la maldad. ¿Sí? Por el adulterio, la fornicación, el bisexualismo que le llaman, tener relaciones con hombres y con mujeres. Todas esas, muchas perversiones que hay, eso es lo que busca el enemigo. Porque desde un principio se dio cuenta el diablo cuál era el talón de Aquiles del ser humano. Y entonces él trata de buscar todas las pruebas posibles para llevarlas, juntarlas y llevarlas con el juez y decirle: juez, mira, este es esto y esto. Y yo tengo derecho a meterlo a la cárcel. Tengo derecho a torturarlo ahí adentro de la mazmorra. Tengo derecho
a castigarlo, a azotarlo. Ese es el fiscal acusador. Tremendo. Ese no tiene, el fiscal ese llamado Satanás no tiene piedad. Si los de aquí de la tierra, hermanos, ustedes no han visto cómo litigan los fiscales, aunque sea una persona que usted ve que esa persona está indefensa o que está enferma o que está paralítica, a ellos no le importa. Del fiscal dice, a mí no me importa si está enfermo, pobrecito, si tiene hijos, si tiene familia, si se va a quedar, nada. ¿Me entienden? Lo acusa y le dice, este merece esto, muerte. Este merece la prisión. Es realmente un tribunal, ¿me está entendiendo? Y es por las almas del ser humano, por el alma y por la vida del ser humano. Porque el enemigo lo que quiere es ver sufrir al ser humano. Es verte refundido en lo más profundo de la cárcel. Que no tengas libertad de nada. Y lo va a lograr si el que es acusado no se arrepiente. Entonces, este fiscal es muy cruel, despiadado, no se tienta el corazón, no tiene piedad, nada. Hace poco estábamos viendo mi esposa y yo un caso en la televisión de un hombre que mató en defensa propia a otro que había invadido su propiedad. Lo mató. De tal manera que tenía un abogado, una mujer era abogada, buena la mujer abogada, se le designó una abogada. La mujer abogado buscando todas las pruebas para defenderlo. Y había muchos atenuantes a favor de ese hombre que había matado al otro. ¿Sí? Entonces, empiezan en el tribunal a presentar cada quien, tanto el fiscal como el abogado, las pruebas del acusado. Ajá. Unos contra el acusado, el fiscal, y el otro para defender al acusado, el abogado. Y había muchas pruebas a favor, pero entonces el juez, por las leyes de ese estado, empieza a desestimar las pruebas que eran favorables al acusado. Las desestimó, es decir, estas no. Quedaron nada más como 2 pruebas que no eran tan fuertes y contundentes. El propio fiscal conocía cómo había sido esa persona que había invadido la propiedad y que de tiempo atrás ya tenía acosado a este hombre ya grande de edad, de mayor de edad, y era drogadicto esta persona que le hacía daño, era ladrón, hacía muchos desmanes, hacía destrozos, toda la gente conocía que era malo, y aún así el juez desestimó todo eso, de que era drogadicto, de que era todos habían levantado, tenía algunas denuncias, nada de eso estimó, solamente se iban a enfocar en este caso. Solamente en que había matado y cómo había sido el asunto ese. Y el fiscal, le tocó al fiscal ahí entrar en acción. Primero entró el abogado a presentar la defensa, y ahí estaba el jurado que está ahí. Y llega el abogado, el fiscal, y duro, duro. Total que el fiscal ganó el caso y le dieron a este hombre ya anciano 38 años de prisión. A nosotros al ver el caso, pues es realmente algo que no era justo por lo que vimos. Pero así como hay fiscales acusadores, puede haber jueces corruptos. Pero del juez que estamos aquí hablando es un juez justo.
Este juez llamado Yahweh no va a juzgar parcialmente. Si mereces esto, lo mereces. Si no lo mereces, no lo mereces. Todo depende de las pruebas que tenga el fiscal acusador y el abogado. Entonces, así como esta situación, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros conociendo al Eterno nos descarriamos y no queremos dejar ese pecado, el Señor nos habla y nos habla, ¿verdad? Como vamos a poner un ejemplo, al rey Salomón le habló una vez, hasta en sueños se le presentó el Señor y le dijo, ya deja de hacer eso, porque el rey, siendo tan sabio Salomón, ya de viejo se volvió a los ídolos. Ya deja de hacer eso, se le presentó el Señor. No le hizo caso una vez, se le volvió a presentar en sueños y le volvió a hablar y no le hizo caso. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que dejarlo en manos del enemigo. Pero como Yahweh había hecho una promesa a Salomón, le dijo, no va a ser sobre tu vida, sino va a ser sobre tus hijos. Escuchen. Sobre tu hijo que va a reinar, a ti no, porque yo había prometido que ibas a ser el hijo de David, iba a ser lámpara y te iba a dar el reino. Pero no lo voy a destruir en tus manos, en tu hijo, en las manos de tu hijo va a ser destruido el reino. Y fue cuando se pelea el pueblo de Israel y se separan, ¿se acuerdan? Con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, y sucedió lo que Yahweh dijo. Mucha gente no se da cuenta, piensan que porque la libran ahorita, pero no están pensando en sus generaciones. Y eso es lo malo. El enemigo, cuando hace algo, sabe que metiendo a esa persona, llevándola a acusar y causándole daño a la persona, va a causarle daño a la familia. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, a esa persona la meten en la cárcel. ¿Quiénes van a sufrir? Su esposa, sus hijos, sus nietos o lo que sea. Pero esa persona que vimos en esa historia, no es una historia, es de la vida real, pero él ahí no fue, claramente vimos todo nosotros y no fue justa la sentencia que le dieron. Pero Yahweh conoce todo, a él no lo podemos engañar y él no acepta cohecho, él es un juez justo. Pero tiene otra cualidad este juez, que es misericordioso. Él puede actuar con misericordia. Miren, este juez que actuó ahí en este caso que les expliqué, que les dije, no era corrupto, aunque hay jueces corruptos, pero este juez no era corrupto. Este juez va y se acerca a la abogada y le dice, pues, que yo no podía hacer otra cosa. Porque las leyes así son aquí, pero son leyes injustas. Bien, entonces, en la vida hay un fiscal que está buscando pruebas para ir a acusarnos delante del Padre, delante del juez. Y usted y yo, hermano, hermana, a veces pasamos por alto eso. No nos preocupamos. Si pecamos de cierta manera, pues ni siquiera nos da remordimiento ya. No, tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Entonces, el fiscal metió a este hombre a la cárcel, adentro. El juez tuvo que dar la sentencia para adentro. 38 años. Ya no iba a salir. Ya era un hombre ya adulto, ya mayor. Tuvo dura esa sentencia. ¿Por qué les conté esto? Porque, imagínense, la sentencia que nos pueden dar a nosotros si desobedecemos la ley, así como la ley de Yahweh, la Torah.
y lo hacemos con conocimiento de causa, Yahweh sabe si lo hacemos con conocimiento de causa o no. Es decir, si lo hacemos a propósito o no. Llega entonces ese momento cuando el juez está, si nosotros pecamos, nos presenta delante del Padre, el acusador. Por ejemplo, a mí, mira, Yahweh, Joel hizo esto, ya me saca la lista ahí. Y yo, no le hace, no pasa nada. Pero ya estoy siendo acusado. Entonces Yahweh manda alguna señal para que yo ya vuelva al camino. Pero yo no hago caso. Aunque me dé cuenta porque veo cosas y aunque yo no haga caso, entonces yo no hago caso porque nada, pues no pasa nada. Pero está a punto de darse la sentencia. Yahweh le manda alguna señal, algún problemita, más o menos. Un problemita. Para que vean. Para que ver si entiende que está mal. Un problema leve ahí. Y si no, pues eso lo arreglo yo, hombre, no pasa nada. Las cosas yo las arreglo. Pero se va dando cuenta que no puede. Empieza a crecer la cosa más y más. Entonces, si la persona es inteligente y verdaderamente se da cuenta que la regó, que es por causa de que pecó, que están sucediendo esas cosas adversas, se va y se arrepiente. Cuando hay arrepentimiento y está el fiscal acusador acusando a esa persona, entonces en ese momento, cuando hay arrepentimiento, entra el abogado. Si no hay arrepentimiento, no puede. ¿Cómo va a defender el abogado a ese acusado? No puede. A menos que el acusado vuelva en sí y pida clemencia al juez. Le pida clemencia y compasión y piedad. Reconociendo que pecó, que estaba consciente que lo había hecho, pero que ya no lo quería hacer. Va con el juez y le dice, perdónenme. Entonces en ese momento entra el abogado, el abogado que tenemos, que dice aquí en la palabra, Yeshua. Y cuando ya se arrepiente la persona, entonces le dan lugar al abogado y el abogado entra ahí. Ya el juez le pregunta al abogado, ¿tiene usted pruebas para defender a este hombre que está siendo acusado por este fiscal acusador? Sí, señor juez, tengo pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Presente las pruebas. Y se presenta Yeshua. Y le dice, yo di mi vida por él. Está escrito que el que se arrepintiera, está escrito en la ley, señor juez. La ley que está establecida por usted, que el que se arrepintiera, usted le iba a perdonar. Y él se arrepintió. Y dice en la palabra, en la Torá, que yo soy el abogado y soy la propiciación por sus pecados. Muéstreme las pruebas. Y están mis manos. Le muestra las manos heridas. Le muestra los pies. Ahí están los hoyos donde fueron traspasados por los clavos. Le muestra el costado donde lo hirieron y salió toda la sangre para pagar por todos los pecados que haya cometido. Entonces el juez reconsidera. Es decir, el juez estaba pensando en darle una sentencia dura a esta persona que era acusado y que sí había pecado, que sí había cometido mal. Estaba consciente el juez que sí había cometido pecado y maldad.
Pero como está escrito en la ley, y Él es un juez justo, está escrito en la ley, que Yeshua pagó por nuestros pecados. Él pagó, eso quiere decir, Él fue la propiciación. Para que ese que estaba acusado por el diablo no recibiera castigo duro, no recibiera la crueldad de la cárcel, de la prisión, de los azotes del diablo. Entonces, este hombre está ahí delante del juez, humillado, arrepentido, pidiéndole clemencia, compasión y piedad, y está Yeshua, que es el abogado. ¿Qué hace un abogado? Un abogado medía entre el juez y el hombre, es un mediador. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra en Primera de Timoteo. La Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Él es el mediador. Él es el abogado entre este juez y los hombres que han pecado. Si se arrepienten, Él es el mediador, es Yeshua. Dice, Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, el mismo abogado que está abogando la causa del acusado es el mismo, el rescatador, el que dio su vida por ese acusado. Es decir, es un acusado que nos va a defender hasta que murió. ¿Me está entendiendo? Hasta dio hasta su vida por el acusado. Y nosotros estábamos en delitos y pecados muertos. Y el diablo, el fiscal, tenía el derecho legal de acusarnos delante del Padre para que recibiésemos la cárcel, la prisión, el castigo. Pero el abogado, Yeshua, vino a rescatarnos. Es un abogado, pero es nuestro héroe. Nadie como Él. Nadie puede rescatarnos. Nadie puede rescatar al ser humano más que Él. Y nadie puede abogar la causa de un acusado más que Yeshua. Entonces, tenemos un abogado. Gracias sean dadas a Yahweh por Yeshua. ¿Qué haríamos sin ese abogado? Todos estuviéramos en cárceles, en prisiones, en prisiones de enfermedad, de pobreza, de destrucción. Nosotros que conocemos a Yeshua debemos de estar agradecidos. Entonces Él aboga y el juez ve las pruebas que ya dio Yeshua. Consulta la ley, la Torah que Él mismo hizo y dice exactamente eso, dice aquí. Y el diablo empieza a retorcerse de coraje, el fiscal acusador, y arremete nuevamente, no señor, pero es que él cometió esto y esto y esto y esto y esto. Él no puede quedar libre, él tiene que ir a pagar, tiene que ir a ser castigado, tiene que ir a la prisión del castigo. Y el juez agarra el mazo y orden en la sala. Y el diablo bufando de coraje. Pero es que ¿por qué? Está escrito, señor fiscal, aquí está escrito que hubo uno que dio su vida en rescate por todos. Y que si alguien se arrepiente, si el acusado que tú viniste a acusar aquí
se arrepiente, está escrito que el abogado tiene derecho a defenderlo y presentar las pruebas a su favor y declararlo libre por su sacrificio. Entonces, el diablo ya no tiene nada más que hacer. Ajá. ¿Y qué hace el juez? El juez, como es un juez misericordioso y justo, porque si no fuera justo, si no fuera misericordioso y nada más justo, tal vez no le íbamos a librar, pero Él es misericordioso. Y aunque hayan sido muchos los errores, las fallas, los pecados, los delitos que haya cometido la persona, si se arrepiente sinceramente de corazón, le pide y le clama al Señor misericordia, compasión, piedad, entonces tiene derecho al abogado llamado Yeshua. Y él no pierde ni una sola causa. Ese abogado no ha perdido ningún litigio. Yeshua siempre va a ganar cuando la persona se arrepiente. Y nos va a dar la libertad. Y por eso Yeshua nos dice, al que yo libertare será verdaderamente libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que mucha gente aún padece de sentimientos de culpabilidad. Pero si tú eres sincero en arrepentirte y dejas atrás el pecado y la maldad, ten por seguro que vas a ser exonerado de todo delito. ¿Por qué? Porque hay pruebas fehacientes. El abogado las presenta. Yeshua está, dice la palabra, a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él tiene las marcas en las manos, Él tiene las marcas en los pies. Le mostró también la cabeza, los hoyos por las espinas, donde salió toda la sangre de su cuerpo. Pagó el precio por todos los acusados por el diablo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dele el aplauso al Señor. La vida eterna, la vida eterna. Y entonces, ¿qué hacen? Ya le iban a confiscar los bienes a ese hombre acusado, ya le iban a quitar el dinero que tenía en el banco, ya le iba a quedarse encerrado, ya no iba a poder hacer nada, pero ya se le declaró ahora libre por la sangre de Yeshua, porque el abogado intercedió. ¿Se imagina usted litigando a Yeshua por usted? ¿Se imagina usted haciendo litigio a Yeshua por su vida, por su alma? Qué poderoso, ¿verdad? Es algo tremendo. Imagínese esa escena. Y el fiscal. No, está bien eso, señor. El fiscal a toda costa quiere dañarnos. Él vino a robar, matar y destruir. Por eso Pablo decía, gracias sean dadas a Yahweh por Yeshua HaMashiach. Si no tuviéramos este abogado tan poderoso, tan hermoso, tan amoroso. No es amoroso, es súper amoroso. Dio su propia vida. Es algo increíble. Dio su propia vida. Y cuando te volteas a ver, dices, ¿por mí? Y empiezas a ver todos los pecados que traías cargados ahí. Y que si no es por él, el fiscal te sale con la suya. Y el fiscal, no, señor, pero es que, ¿sabes qué se merece por todo lo que hizo? Se merece que se quede paralítico. Que me dé chance de darle una enfermedad fuerte. Que le caiga yo con todos los demonios de enfermedad y de locura y etcétera. Se lo merece.
Bueno, dice aquí en la ley que transgredir, dice el juez, sí, dice aquí en la ley que si transgreden, entonces hay que darle una pequeña sanción. Porque está escrito en la palabra que es un juez justo. Fueron pagados todos los pecados. Pero si esa persona había cometido delitos y causado mal a otras personas, tenía que hacer una reparación del daño. ¿Me entienden? ¿Me expliqué o no? ¿Sí ha visto? Que a veces los dejan porque fue un delito culposo, es decir, no fue mi voluntad hacerlo. Alguien que atropella a alguien sin querer, ¿sí? Lo atropella, lo manda al hospital, pero tiene que pagar los gastos. ¿Sí? Es decir, la persona pues, se distrajo un ratito con el celular y ¡pum! Pero no quiso, pero por ir ahí en el celular se llevó a alguien y le causó un daño. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, se le perdona, no va a ir a la cárcel, no va a pagar, pero tiene que pagar con dinero por esa persona que está en el hospital o que se murió y tiene que pagar los gastos, etc. Con dinero. Bueno, por allá le voy. Algunos de nosotros hemos pecado. ¿Verdad? Me incluyo para que no se oiga que yo acuso a nadie, porque yo no soy acusador. Entonces, hemos pecado. Y eso es lo que le voy a decir. Y entonces el juez dice, tiene que hacer reparación de daños. Le perdono que no vaya a la prisión, que no se pierda, ¿verdad? Que no sufra castigo, pero tiene que hacer reparación del daño, dinero. ¿Y qué pasa? Esa persona fue perdonada, pero va a pagar con dinero. Se va a empezar a quedar sin dinero, va a batallar económicamente. Escuche lo que le estoy diciendo. Va a batallar. Estoy hablando aquí en la vida real. Aquí. Cuando pecamos, nos perdona el Señor, pero cometimos cosas que hay que reparar. Y el Señor dice, bueno, le dice al fiscal, entonces el fiscal le dice, tiene que reparar, tiene que hacer reparación el acusado. Sí, está bien. Entonces dice el diablo, bueno, la reparación va a ser que yo le quite la vida o que yo le cause un accidente, que se quede mal físicamente, que una enfermedad terminal. Así es el diablo, así es el fiscal. Eso pide, no pide cualquier cosa. Pero como el juez es justo en las leyes y es misericordioso, dice, está bien que repare el daño, pero, le dice al fiscal, va a ser con dinero. No, yo quiero que le caiga un cáncer. ¿Me está entendiendo o no? Allá le voy. No, que una bala perdida mate a sus hijos, a su familia. Si es el fiscal, yo quiero eso. No. Dice, no. Ya dije que la reparación va a ser con dinero. Y la persona se empieza a quedar sin dinero. Y cuando ya está libre, se empieza a quedar sin dinero y dice, no, pero ¿por qué ya me arrepentí? ¿Por qué no no, yo ya quiero ser bendecido? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué esto? No, yo no quiero eso. No ha entendido que está pagando con dinero. Y si no quiere pagar con dinero, va a pagar de otra manera. Para que aprenda ya, esta revelación es para que aprenda ya a no quejarse cuando no tiene dinero y esté hablando a lo loco. ¿Me está entendiendo? La gente no entiende, pero esto es revelación, está escondido aquí en la Torah. Y el Señor hace ese trueque como juez para que no el diablo haga un daño muy desastroso, muy grande en la vida de la persona. Y ahora me quedo sin dinero y en lugar de estar renegando digo, gracias Yahweh porque estoy pagando con dinero y no con otra cosa. ¿Entiendes? Una historia de un hombre que era multimillonario, tenía mucho dinero, empresas. Resulta que su hijo de 8 o 10 años por ahí andaba, niño, de repente lo llevan al doctor, se sintió mal, lo lleva la mamá, se siente mal,
Y resulta que tenía cáncer el niño. Un golpe tremendo para él. Esta mujer conocía la Torá, aunque no conocen a Yeshua, pero era seguidora de la palabra de la Torá. Y trataba de andar sirviéndole al Señor como una sierva humilde, mansa, sumisa, sujeta. Decía ella misma, entonces, con todo ese dinero, pero con un hijo con cáncer, ¿qué hacer? Entonces, dice ella conocía este principio. Ella entendió que por algo que habían hecho, había pasado alguna circunstancia en tu vida, el enemigo, el fiscal, estaba. Yo estoy acomodando eso, ella no dijo esto del fiscal, pero yo estoy acomodado porque así fue. ¿Me entiendes? El entendimiento que está dando esta enseñanza también y este asunto que le pasó a la mujer. Entonces, esta mujer va y entiende que ella no quiere pagar así, que tenga misericordia el Altísimo, el Eterno. Y esta mujer pues tiene dinero, va hasta Jerusalén y va al muro de los lamentos, al cótel, se llama, al muro de los lamentos, y empieza a pedirle ahí. Ya ven cómo se pone en el muro de los lamentos. Ella era judía, su marido pues también, pero era de esos así medio que no querían seguir bien, pero eran ricos. Entonces ella empieza a pedirle ahí a Yahweh y le dice: Señor, perdón, te pido que mi esposo pierda todo el dinero y no que pase este cáncer en mí. Ya entendí. Le dio revelación al Señor. Te pido perdón. Que mi esposo pierda el dinero. O sea, que ella sabía que el trueque era ese. ¿Me está entendiendo? Pero como amaban más el dinero de su esposo que otra cosa, entonces no quería seguir al Señor, pues fue la manera que no quiso soltar el dinero, pues entonces el fiscal se cobró de otra manera. ¿Me está entendiendo o no? Y la mujer le oró. Después tenía la cita para unos cuantos días adelante para ir a llevar al niño que lo revisara nuevamente. Llegando al consultorio, lo revisaron, hicieron los estudios y no tenía nada de cáncer. Cero tumor, cero cáncer, nada. Y bien felices, el papá bien feliz y contento y todo, y ellas se van y la mujer dándole gracias al Eterno. Y el papá pues seguía igual. Pues más o menos ahí como que, pues, like nada más, creyéndole. Y que empieza la debacle económica, decaída las empresas, empezó a quedar sin dinero, la bolsa de valores de para abajo, sus inversiones, hasta abajo, casi quedarse, ya nada más. Hasta que así pudo entender cuál era el asunto. Porque a veces amamos más las cosas materiales que las cosas de arriba. Ponemos nuestros ojos más en las cosas que no tienen ningún valor verdadero. El verdadero valor es el valor espiritual. Pero quiero que sepan que gracias a que nuestro abogado Yeshua dio su vida por nosotros, somos libres. Pero a veces tenemos que hacer restitución. ¿Sí? Porque muchas veces no hacemos ni restitución de esta manera. Por ejemplo, ofendemos a alguien, somos amargados, enojados, ofendemos a alguien que nos cae mal o X y ni siquiera le pedimos perdón. Pero ahí quedó una deuda, ¿verdad? Pero nosotros creemos que no pasa nada, pero en realidad sí. Y entonces el enemigo empieza a cobrársela con dinero, y cuando no saben, porque la gente no sabe lo que pasa. Ahorita ustedes porque se lo estoy explicando, pero no saben lo que pasa.
Entonces dice, ¿por qué no tengo dinero? Se desesperan, ¿y por qué? Y no me esto, y no me va bien, y se va para abajo esto y esto. Porque dale gracias mejor al Señor que estás pagando con dinero. Te está cobrando el enemigo, pero va a llegar un momento que está saldada la cuenta y entonces ya ahí se cambian las cosas. Entre más rápido le damos gracias al Señor, entre más le agradecemos, más rápido se saldan las cuentas. No renegamos, no nos quejamos, nada. Claro que hay momentos a veces de estrés porque no hay dinero, no hay esto y no hay economía, hay problemas económicos, pero tenemos que entender esto y cuando le decimos, Señor, estoy entendiendo, perdóname, sí, gracias Señor, porque este fue el precio, no fue el precio de otra cosa más grave, más fuerte. Cuando entendemos esto, hermano, el Señor responde inmediatamente a veces inmediatamente. Estos son misterios y secretos que si usted los conoce y los practica, usted va a ver la diferencia. Qué tremendo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Y ahora ya no estamos incautos, ya sabemos que cuando pecamos lo que tenemos que hacer, humillarnos de todo corazón, para que el fiscal no se salga con la suya. No darle motivo al fiscal de que vaya y que nos acuse. Él es el acusador de los hermanos. Dice el que los acusaba día y noche está acusando, dice en la palabra. Él nada más está esperando a ver qué va a hacer fulano, fulana. Ahí anda el enemigo, mirando. Así como Yahweh está observando a todos los hombres, así Satanás ha designado espíritus malos a cada persona para que ellos estén al tanto y le den derecho al enemigo de entrar a sus vidas. Pero ya saben, no tengas miedo. Si tú eres acusado por el diablo, tú te das cuenta de la situación que estás pasando y ya te arrepentiste de corazón, sabes que Yeshua dio tu vida y que tú ya fuiste verdaderamente libre, no tienes que sentir culpabilidad. Y si estás pasando por momentos de escasez, es porque gracias a Yahweh, que es escasez económica y no escasez de salud, no escasez en otras cosas, no problemas más graves. Pero cuando ya no queremos entender ni así, y renegamos y no buscamos al Señor, entonces ya no se paga con dinero, ahora se tiene que pagar con otra cosa, que no queremos. Con la salud, con rompimiento de matrimonios y de hogares. ¿Me entendimos? ¿Ya ven? Entonces, bueno, pues aquí termina esta enseñanza del juez, el fiscal y el abogado. Entendimos esta palabra poderosa. Ya no le demos derecho legal al diablo que nos acuse. Pero tampoco seamos, ay, como quiera yo tengo un abogado. Siempre me va a libertar. No, tampoco. Si somos presunciosos así, no va a interceder. Él intercede por los humildes, por los arrepentidos, por los que se humillan, por ellos. Dele un aplauso a ese abogado. Bien, aquí terminamos esta enseñanza. Y hermanos, hermanas, amigos, amigas, compártalo. Dele manita arriba y compártalo si le gustó. Le va a servir de mucha bendición. Usted va a comprender muchas cosas. Y cuando usted le dé gracias a Yahweh y entienda esta revelación, por qué a veces la situación económica está así, o los problemas en el trabajo, en un negocio, etcétera, es porque gracias a Yahweh que no permitió que el diablo se cobrara de otra manera, que el fiscal se cobrara de otra manera. Cuando entendemos esto y le agradecemos, usted va a ver cómo cambian las cosas. Yahweh dice, ya entendió, ahora sí le voy a dar. Señor le bendiga, santos de Israel, sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.